Comentario capítulo 27. Triste como suena, este capítulo muestra a la familia entera en una senda espiritual mala. En 25-28 vemos la división del hogar y ahora los pecaminosos resultados de esta división carnal. Por un lado tenemos a Esaú, que poco le importaba la fe y la opinión de sus padres. Solo pensaba en sí mismo, por eso escogió mujeres paganas. El hijo preferido de Isaac era Esaú, y al parecer no le mostraba esa actitud en su hijo Esaú. Por otra parte, Rebeca, su hijo preferido era Jacob, muy probablemente porque Jacob era más obediente y respetaba más la fe y creencias de sus padres. Jacob era suplantador de su hermano. Todo esto causó la división y la ruptura familiar. Y Jacob tuvo que huir debido a que su suplantación causó el aborrecimiento de su hermano. Una historia parecida a Caín y Abel, con la diferencia que Abel no tuvo que suplantar a su hermano, pero aún así murió a manos de su hermano. Veamos Filipenses 2, 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Debemos fomentar y permanecer en la unidad entre los hermanos en la fe y la sana doctrina. Isaac tenía alrededor de 137 años. A estas alturas, sin embargo, actuó como si fuera a morir pronto. En realidad, vivió hasta los 180 años, 35-28. Su impaciencia de darle a Esaú la bendición sugiere que seguía sus planes carnales, no la voluntad de Dios. Se olvidó de la palabra en 25-23 o trataba de cambiar el plan de Dios. Nótese cómo dependía de sus sentidos. Palpar, comer, oler. Nótese también que alimentar el cuerpo era más importante que hacer la voluntad de Dios. Veamos Mateo 26-41. Mirad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dios le había dicho a Rebeca que Jacob recibiría la bendición de Dios. Sin embargo, ella tramó e hizo el complot. En lugar de acudir a Dios en oración, como lo había hecho años antes, dependió de sus propios planes, práctica que sería característica de Jacob. Años más tarde, Rebeca pagó enormemente por su pecado. Nunca volvió a ver a su hijo. Véase 43 al 45. Esaú actuó con toda intención para herirla, y su mal ejemplo ante Jacob le costó a este 20 años de prueba. Sin duda, Jacob sabía de la promesa de Dios para su vida. Sin embargo, prestó oído a su madre en lugar de a Dios. Cómo se apresuraron los dos a llevar a cabo el complot. El que creyere, no se apresure. Isaías 28-16. Jacob es el cuadro perfecto del hipócrita. Su voz y sus manos no estaban de acuerdo lo que dice y hace, y engaña a otros. Solo en el versículo 19,
Jacob le dice a su padre 3 mentiras. Yo soy Esaú, era Jacob. He hecho, su madre lo hizo todo. Come de mi casa, era carne de cabra. Y su beso en el versículo 27 era también engañoso. ¿Pagó Jacob su pecado? Sí, muchas veces. Labán lo engañó con sus esposas. Muchas veces le cambió el salario. Además, los mismos hijos de Jacob un día matarían un cordero, 37-31, y pondrían su sangre en la túnica de José para engañar a su padre. Sabed que vuestros pecados os alcanzarán. 32-23. Pero a pesar de que el hombre tenga sus propios planes y trate de hacer las cosas a su manera, aún así Dios estaba con Jacob para hacer que éste cumpliera los planes de Dios. Dios sabe cómo resolver problemas y enderezar el camino para que todo finalice bien. La historia de Jacob no termina hasta finalizado Génesis y continúa con su descendencia desde Éxodo y aún todavía no finaliza su historia. Hebreos 12:17 indica que Esaú buscó con lágrimas la bendición, sin embargo, no halló lugar para el arrepentimiento real por sus pecados. Remordimiento sí, pero no arrepentimiento sincero. Se lamentaba por lo que había perdido, no por lo que había hecho. Y en el versículo 33, Isaac se estremeció cuando se percató de que Dios había trastornado sus planes. Las lágrimas de Esaú no pudieron cambiar la determinación de Isaac, ni alterar la bendición. Esaú se vengó al tramar la muerte de su hermano, pero deliberadamente lastimó a sus padres, creando problemas al casarse con mujeres paganas. La gracia de Dios no falla, pero Esaú le falló a la gracia de Dios. El pecado en el hogar siempre trae dolor de corazón y malos entendidos. Si Isaac y Rebeca no hubieran tomado partido respecto a los dos muchachos, si hubieran continuado orando respecto a los asuntos como lo hicieron al principio de su matrimonio, si le hubieran permitido a Dios que hiciera lo que quisiera, los asuntos hubieran sido diferentes. Pero todos sufrieron debido a su incredulidad y desobediencia. Nunca envejecemos demasiado como para ser tentados o para fracasar. La Biblia no nos da solo ejemplos cómo debemos tratar correctamente los asuntos o las circunstancias que se nos presentan a lo largo de nuestra vida, como los ejemplos de Abel, Noé o Abraham, o como José, que veremos más adelante, sino también los errores que cometieron al no tratar sus asuntos o problemas de la manera correcta. Pero a pesar de todo, Dios está en control y Él sabe cómo enderezar el camino y llevarlo a buen final, de acuerdo a sus planes y su voluntad. Tanto el pecado o la desobediencia como la obediencia traerán sus propias consecuencias, ya sea para bien o para mal. Veamos Proverbios 6, 27 y 28. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare,
esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, segará para vida eterna.